GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión: el amparo relacionado con la selección del titular de la PRODECON, con la participación de los destacados fiscalistas, maestro en impuestos Juan Carlos Pérez Góngora, socio director y fundador de la firma Pérez Góngora y Asociados, dedicada a la consultoría fiscal y patrimonial. Actualmente se desempeña como vicepresidente de Asuntos Fiscales y presidente de la Comisión Fiscal de Concanaco Servitur, miembro de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial e integrante de la Comisión de Inconformidades de Infonavit. Maestro en Derecho Comercial y de la Empresa, Luis Alejandro Casarín López, que también es maestro en Administración y Dirección de Empresas, así como especialista en Derecho Fiscal. Con más de 23 años de experiencia profesional, su práctica se ha desarrollado en empresas y despachos jurídicos. Actualmente es socio del despacho legal Equitas Consultoría. En la conducción contaremos con la participación de la licenciada Aline Arbezú Ovin. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de GBA. Muchísimas gracias por acompañarnos y por prestarnos su presencia para tocar este tema que está causando tanto resquemor también en nuestras filas, tanto contables como de nuestros colegas abogados. Juan Carlos, ya es la segunda vez que tengo el honor y la gracia de compartir un foro contigo. Bienvenido, me da muchísimo gusto verte otra vez. Gracias, Aline. Buenas tardes al auditorio de GBA. Y pues aquí estamos con un tema, pues el mismo yo diría que la vez pasada, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de estar con Jesús Serrano y, bueno, pues tocar estos temas que verdaderamente, pues sí nos simbran como profesionales de la materia contable, legal y especializados en el área fiscal. Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Y bueno, dado que ya fueron debidamente presentados, quisiera yo palabra a ambos. Me gustaría empezar con Juan Carlos, si les parece bien, y preguntarles a ambos, porque las preguntas van a ser las mismas para los dos. Quiero que los dos manifiesten sus opiniones y sus criterios en relación a lo que está sucediendo ahora justamente con el tema de la PRODECON, con la elección del titular. Y bueno, pues empecemos por el detonante que motiva la presentación de los amparos ante las autoridades correspondientes en relación a este tema. Juan Carlos, te dejo la palabra. Sí, muchas gracias, Aline. Bueno, esta institución, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, nace con el fin de que los contribuyentes tuvieran a dónde acudir cuando no estuvieran de acuerdo con las auditorías, con las revisiones o requerimientos que le hacen las autoridades fiscales. También que hubiera un equilibrio en la relación tributaria, o sea, la Secretaría de Hacienda, que tiene el Servicio de Administración Tributaria, pues tiene a su abogado, la Procuraduría Fiscal, y el contribuyente no tenía ninguna instancia que lo defendiera. Entonces, así nace la Procuraduría del 2011 para acá. Y lo que se busca con la Procuraduría es que sea de alguna manera pues independiente, pues, si así lo pudiéramos decir, a la Secretaría de Hacienda. Por eso es un organismo no sectorizado a la Secretaría de Hacienda, y el nombramiento del titular requiere de ciertos principios y de ciertas reglas específicas, y además lo debe proponer el presidente, pero lo nombre el Senado, ¿no? Y se presentaron obviamente amparos. ¿Por qué? Porque la terna que manda el presidente de la República pues no convence, pues yo creo que ni a los senadores, ni en este caso la Comisión de Permanente los va a convencer, pero no convence porque lo que se busca es una institución que verdaderamente responda a los intereses de estos contribuyentes. Y para eso pues es necesario, primero, que el Ejecutivo debió haber consultado a las cámaras empresariales. De acuerdo a la ley de cámaras empresariales, confederaciones se debe consultar. También la propia ley de la PRODECON, en su exposición de motivos y todo, pues habla de una consulta para efectos de que pues sea alguien acorde con la capacidad y que defienda a los contribuyentes. No se trata de defender actos ilegales,
La Procuraduría lo que busca es, cuando hay un abuso de autoridad o cuando las auditorías no son correctas, pues que le ayude a alguien, ¿no? Entonces, la terna que manda el presidente de la República no es la adecuada. Se formó un grupo de trabajo encabezados por Mexicanos contra la Corrupción, la Impunidad y México Justo. Estas dos asociaciones formaron parte grupos de abogados, de firmas de abogados, en donde también Luis Casarín participa, y pues acudimos a la justicia, y al día de hoy pues, se tiene una suspensión provisional donde el Senado, o en este caso la Comisión Permanente, no puede dar ningún trámite hasta que se resuelva el amparo, ¿no? Entonces yo con esta introducción dejaría esta parte para darle oportunidad a Luis también para que haga los comentarios, que Luis fue pues de alguna manera el que presentó el amparo para sacar la suspensión, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Luis, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Aline, tanto por la invitación como la oportunidad de poder compartir con todo el auditorio de GBA este tema. Como lo menciona Juan Carlos, la razón de la existencia de la PRODECON es defender a los contribuyentes. Ese fue un análisis que hizo el juez al momento de otorgar la suspensión de una forma muy precisa, muy interesante, lo hizo muy bien el juez. Digo, creo que hay que reconocerlo, porque al momento en que analiza la naturaleza propia de la PRODECON, señala que es el defensor de los contribuyentes y por lo tanto quien esté a cargo o liderando esta institución debería ser alguien que cumpla con los requisitos que establece la misma ley. Entonces, lo que motiva o provoca el amparo es el hecho de que se haya propuesto a 3 personas que posiblemente en sus respectivas carreras han sido exitosos en lo que están haciendo, pero que nada tienen de experiencia en materia fiscal y provienen del mismo gobierno. Y la PRODECON, aunque forma parte de los órganos de la administración pública, no es un órgano de gobierno, es un órgano de los ciudadanos para proteger a los ciudadanos. Es independiente de la administración como tal. Y por lo tanto, la independencia de criterio es junto con el tema de la experiencia en materia fiscal, son los 2 elementos más importantes, básicos que debe tener el titular. Y al hacer el análisis de la terna y del currículum de los candidatos, consideramos que no se cumplen estos requisitos. No es un ejercicio de política. Por ahí una de las diputadas mencionaba que se trataba de la derecha, una serie de cuestiones que en realidad somos ciudadanos, somos contribuyentes preocupados porque queremos tener quien nos defienda, y queremos que esta institución que ha funcionado muy, muy bien desde 2011, y ha funcionado muy bien no solamente en favor de los contribuyentes, ha funcionado muy bien también en favor de la recaudación, porque hemos de recordar que es obligación de todos los mexicanos contribuir en la forma proporcional y equitativa que establezcan las leyes al gasto público. O sea, nosotros deberíamos idealmente pagar siempre los impuestos que debemos, pero a veces las leyes son tan complejas, tan complicadas, que es difícil determinar si lo estamos haciendo bien o no. La autoridad, por otra parte, va a buscar siempre recaudar lo más posible, no necesariamente lo justo. Entonces, un organismo como la PRODECON lo que hace es moderar esta actitud recaudatoria de la autoridad y procurar que el contribuyente pague lo que debe. Y eso se ha reflejado en una recaudación que hasta hace unos días, en lo que va del año, equivalía a 4 veces el presupuesto asignado a la PRODECON. Entonces tenemos que es un organismo sumamente eficiente como ayuda al Estado para obtener la recaudación correcta de impuestos. De hecho, muy bien, muchas gracias, Luis. Miren, yo retomando estas observaciones que ustedes han hecho y puntualmente estos 2 puntos muy específicos que Luis hace en referencia a la idoneidad de los candidatos por una parte, ¿no? En cuanto a su experiencia, creo que
la materia fiscal, y esto va a dar pie precisamente al segundo punto que quiero tocar con ustedes, no es en sí misma una materia de suyo sencilla. Vaya, ni para nosotros profesionales en la materia, tanto contadores como abogados, resulta simple, ¿no? Por eso ahora sí que siempre he dicho que nuestros colegas contadores y los abogados somos un matrimonio disfuncional, porque es la única manera en la que uniendo estas dos profesiones podemos verdaderamente desentrañar la carne y materia de la disciplina fiscal, ¿no? En cuanto a los tecnicismos, en cuanto a muchas cuestiones que tienen que ver inclusive con propios principios de la materia jurídica, en donde inclusive tienen una connotación diferente y diversa a la que tienen en la materia general, en materia civil, en materia mercantil, ¿no? La materia fiscal tiene una serie de principios y conceptos que la rigen de suyo, no son comunes a todas las materias jurídicas. Entonces, creo que nos hemos enfrentado en las últimas épocas precisamente a ver que la no idoneidad de la gente que dirige la hacienda pública ha generado conflictos de suyo que han derivado, pues, número uno, en que haya habido una serie de cambios en los titulares constantes, y otro, de pronto, ver algunos sin razones a las cuales nos estamos enfrentando y a las cuales nos estamos viendo impactados y confrontados, en el sentido de este desconocimiento del por qué, ¿no? Del por qué es necesario la idoneidad de los candidatos frente a una institución que, como bien lo dijo Luis Alejandro, es bastante eficiente en cuanto a los acuerdos que llega, tanto en beneficio de los gobernados como en beneficio del fisco estatal, porque al final del día no es una institución que esté diseñada para que el gobernado pueda eludir sus obligaciones tributarias, sino precisamente para encontrar los caminos más simples y más efectivos en donde tanto la autoridad como el gobernado puedan llegar a una conciliación y a un acuerdo previo de cómo sí, ¿no? Vamos al cómo sí, ahorrémonos todo un proceso contencioso administrativo o un proceso administrativo, un proceso de liquidación, etcétera, etcétera, y veamos la manera en la que el contribuyente sí puede pagar impuestos de la manera idónea. Tomando ese punto de referencia, yo quisiera que ahondáramos en ¿por qué consideramos que estos candidatos propuestos no son idóneos? Ya Luis Alejandro dibujó un poco el tema de que probablemente son gente muy exitosa en su ámbito profesional de desarrollo, pero ¿qué es lo que requiere un titular de la PRODECON idóneo? ¿Por qué estamos amparándonos ante esta propuesta del titular? Es decir, vaya, podríamos no haberlo hecho, ¿no? Y dejar que a lo mejor se decidieran estos términos, pero la relevancia del titular es tal que se decidió irnos por esta vía. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que el titular de la PRODECON tenga esta experiencia en materia fiscal? ¿Y qué es precisamente lo que vemos que adolece en estos candidatos que fueron presentados a la terna? Juan Carlos, no sé si quieras empezar, por favor. Sí, Aline, claro. Mira, déjame nada más antes de comentar de los candidatos y sin entrar al detalle del currículum de cada uno de ellos, que en este mes que estamos cerrando en junio, la mitad del año, el Servicio de Administración Tributaria va a recaudar aproximadamente como 6,000 millones de pesos de los famosos acuerdos conclusivos. Esto es, se sienta el contribuyente, se sienta el Servicio de Administración Tributaria en la mesa de la PRODECON y se le dice al contribuyente que el SAT trae determinada información, que sí procede, que tiene que pagar, o sea, le ayuda a la recaudación del SAT, pero también le dice al Servicio de Administración Tributaria, esa información que trae o esas partidas o esos impuestos no proceden por estas razones.
Y entonces se llega al acuerdo dentro de la ley, por arriba de la mesa, pues, y ha recaudado 6,000 millones de pesos, en donde el presupuesto del primer semestre es menos de 400 millones de pesos de toda la Prodecon a nivel nacional. Entonces, pues es un instrumento, es una procuraduría que coadyuva al cumplimiento de obligaciones, a mejorar la cultura tributaria, a convencer al contribuyente de que, oye, eso sí lo debes, págalo para que no te metas en problemas y no se te vaya más grande la cuenta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ha recaudado la autoridad. Ahora, ¿qué se requiere? Pues se requiere gente con experiencia. Si tú vas porque te determinaron un crédito fiscal y vas a buscar un abogado que te defienda, pues tienes que buscar un abogado fiscalista. No vas a buscar uno que maneje civil, penal, mercantil, incluso administrativo. No. Vas a ir y buscar uno que conozca las leyes fiscales, las leyes tributarias, que conozca el impuesto sobre la renta, que conozca el impuesto al valor agregado, que conozca las diferentes leyes en donde te están determinando contribuciones y que conozca la parte procesal, el código fiscal y todo lo demás. Y para eso, pues tienes que estar inmerso en donde cada rato vemos que hay reformas a las leyes fiscales, a las resoluciones misceláneas. Entonces, por eso la ley de la Prodecon establece en su artículo 7, fracción tercera, que tiene que tener 5 años mínimo de experiencia en materia fiscal al momento de su designación. O sea, se debe dedicar a eso. O sea, entonces el perfil que deben de buscar es una persona que sea un abogado que litigue, un abogado que asesore, un contador que asesore, o sea, que conozca las materias específicamente, no tiene que ser específicamente abogado, pero son los requisitos que establece nuestra legislación. Y otro de los requisitos también, y ninguno de los tres lo cumple, y otro de los requisitos es que no hubiera estado en la administración pública paraestatal. Y de acuerdo a la ley orgánica de la administración pública federal, también uno de los candidatos acaba de renunciar al instituto para devolver al pueblo lo robado, que lo establece en su artículo 3, fracción 5 de esta ley orgánica de la administración pública federal. Entonces, yo creo que el presidente de la República no se percató de los requisitos que establece la ley de la Prodecon, cuál es el objetivo de esta ley, que es que los contribuyentes tengan un aliado. Además, le debe servir para que también evalúe a los funcionarios fiscales del Servicio de Administración Tributaria si están o no están haciendo bien su trabajo. O sea son muchos aspectos por los cuales la ley establece esos requisitos. Y bueno, los tres candidatos no se han dedicado al tema fiscal, no hemos visto que asesoren, no hemos visto que litiguen, no hemos visto que estén en esa parte de la práctica de los impuestos, en pocas palabras, ¿no? Y bueno, esa fue la razón por la cual nosotros consideramos que era importante ponerle un freno al presidente de la República para que recapacite y para que realmente vea y busque las personas y debería de consultar a los colegios de abogados, a los colegios de contadores, a las cámaras empresariales y buscar los candidatos idóneos para mandarlos en una terna y que el Senado tome la decisión. Luis, muchas gracias, Juan Carlos. Luis, tu opinión. Sí, retomando un poquito el comentario de Juan Carlos y acordándome del oficio que emitió el presidente, efectivamente, posiblemente no, el presidente evidentemente no leyó la ley orgánica de la Prodecon, sino que le dijeron, conforme a tal artículo tienes tú la facultad. Y de la lectura del oficio del presidente tenemos que cita únicamente el artículo 9 de la ley orgánica de la Prodecon, donde se le faculta a él a proponer la terna. Y los requisitos están en el artículo 7. Entonces es muy probable que, como lo señaló un legislador en la sesión que tuvieron el viernes pasado, pues les falte revisar las leyes para saber cuáles son los requisitos legales que deben de tener la gente que se proponga para este tipo de trabajos. En lo particular, Marta Patricia Jiménez del currículum se desprende que fue senadora suplente por parte del PRD. Carlos Alberto Puga-Bogliu fue director del área del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, dependiente de la Secretaría de Hacienda. Y como lo comentó Juan Carlos, Ricardo Rodríguez Vargas es el exdirector de una paraestatal del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Entonces,
ninguno de los tres tiene la experiencia en materia fiscal y el último de estos está tachado por lo menos por otro más de los requisitos. Y definitivamente la materia fiscal es complicadísima. Habemos algunos que nos toca la fortuna de dar clases de la materia y los alumnos es la queja constante. Es una materia que requiere integrar todos los conocimientos de la carrera porque es administrativo, es fiscal, tiene algo de corporativo. Entonces, si no se tiene la experiencia concreta, tanto en la consultoría como en el litigio, o por lo menos una de estas dos áreas, difícilmente se va a poder entender qué es lo que hace la Prodecon. La Prodecon, como bien lo señala Juan Carlos, no es que esté del lado del contribuyente, es defensor de los derechos del contribuyente, pero cuando el contribuyente no está haciendo las cosas bien, pues también la Prodecon se pronuncia en ese sentido. Otro de los servicios que ofrece la Prodecon es la defensoría. Normalmente, los abogados fiscalistas, por el grado de especialización que se requiere para poder litigar en materia fiscal, no son baratos. Y digo, es una realidad. Y la Prodecon tiene excelentes abogados litigantes fiscalistas gratuitos. O sea, uno de los principales servicios que ofrece la Prodecon es precisamente la defensa fiscal de los contribuyentes. Estamos en una situación de absoluta asimetría frente al SAT. El SAT es el Estado con toda una máquina y sistemas diseñados para recaudar y diseñados para ver en qué se equivocó el contribuyente y poder pedir más dinero. Y tenemos un contribuyente normal, un ciudadano X, así como dijo la diputada Padierna, un ciudadano X que se enfrenta a la maquinaria del Estado con leyes sumamente complejas que requieren de un nivel de especialización grandísimo. Y si no hay un abogado gratuito, perfectamente bien preparado, dispuesto a defenderlo, pues no hay nada que hacer. El poder del Estado coercitivo es mayúsculo y el gobernador quedaría en estado de indefensión frente al actuar de la autoridad fiscal, se ajuste o no a las leyes. Por eso para mí esa es la importancia de la Prodecon, es da acceso general a todos a poder defenderse del actuar de la autoridad fiscal. Otro de los servicios son las consultas. Como lo comentábamos hace ratito, Aline, y tú lo señalaste muy bien, la materia fiscal es complejísima, los mismos especialistas nos hacemos bolas y discutimos y tenemos foros y estamos todo el año aprendiendo y yendo a pláticas. Y un día me toca ser expositor y los otros 5 días me toca ser asistente, porque son temas muy complejos. Bueno, la Prodecon, a través del servicio de consultas, aclara al contribuyente cómo debe de hacer las cosas. Las quejas. Oye, Prodecon, creo que la autoridad no está haciendo las cosas bien, promueve una queja y la Prodecon tiene facultades para realizar acciones de investigación, pedir información a la autoridad y aclarar si están haciendo bien o no las cosas. O sea, toda esta funcionalidad operativa de la Prodecon, y que definitivamente dudo a alguien que pueda decir que no es deseable que exista la Prodecon y que haga este tipo de servicios, se puede poner en riesgo si el líder encargado de dirigirla pues no conoce qué es lo que hace, para qué funciona y cuál es la relevancia o importancia del organismo que va a dirigir. Y le regreso la pregunta, no sé si vieron la sesión del viernes, estoy seguro que Juan Carlos sí la vio, pero de la entrevista que se le hizo a los 3 candidatos, ninguno realmente tenía idea de qué se trataba el asunto. O sea, estaban leyendo por ahí algunas notas que tenían preparadas, pero todos leyeron, no hubo alguno que pudiera de viva voz y directamente expresar de qué se trata la Prodecon. Entonces, es muy preocupante que pudiera pasar, que se nombre un titular que no cumpla con los requisitos mínimos de independencia, de criterio y con experiencia en la materia. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Alejandro. Yo concuerdo perfectamente con ambos y precisamente sus comentarios me dan pie a cuestionar en su criterio, en su opinión, en su conocimiento como litigantes de la materia. En este caso continúo contigo, Luis, y luego paso con Juan Carlos.
¿cuál es el semillero idóneo en donde en realidad el presidente tendría que haber volteado para encontrar a los candidatos idóneos? Ya Juan Carlos más o menos mencionó, pero me gustaría saber ustedes quiénes consideran o en dónde consideran que se encontrarían estos candidatos idóneos y cuál es el perfil que debería tener, allende lo que ya han estado perfilando ustedes. La anterior titular dejó el puesto hace más de un año. Diana Bernal dirigió la Prodecon con muchísimo éxito, participó en la creación y diseño de la institución, y desde hace más de un año, no hay un titular oficial, hay un titular en funciones, pero la Prodecon no se ha detenido por la cantidad de profesionales experimentados que tiene en su interior. Es decir, a pesar de carecer de un dirigente oficial, la Prodecon sigue trabajando en forma eficiente y en favor de los contribuyentes. Para mí, la primera opción sería voltear hacia el interior de la Prodecon. Es decir, ver quién de la gente que está actualmente trabajando, porque pues, ha salido mucha gente de la Prodecon también por los recortes que han habido últimamente, quién cumple con los requisitos y además que ya tiene la experiencia en la práctica de todo lo que hace la Prodecon, y posiblemente de ahí pudiera salir uno o dos candidatos. También podría voltear al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para ver si entre los magistrados o secretarios hubiera gente que esté dispuesto a dar el brinco al organismo mediador en lugar de ser un organismo jurisdiccional. O incluso en el foro académico, catedrático, seguramente hay muchísima gente que tiene 2 o 3 veces, bueno, 3 veces ya estaría un poquito grande, pero por lo menos más de 2 veces la experiencia que tiene tu servidor en materia fiscal, porque si me preguntan en lo personal, para mí 5 años también se me hace muy poquito. Yo creo que entre más experiencia, mayor cambios haya vivido el nuevo titular de todas las leyes fiscales, pues va a tener un mejor conocimiento para poder operar adecuadamente la Prodecon. Muchas gracias, Luis. Juan Carlos, coméntanos. Pues partiendo de lo que señaló Luis, y lo mencionó hace un rato, de que la Prodecon defiende a los contribuyentes y hay muchos abogados muy profesionales que los defienden correctamente. Entonces, ese sería un camino para buscar gente que haya trabajado en el organismo o que trabaje en la actualidad y que puedan ser el titular, ¿no? Pues ahorita el que está en funciones, que es un abogado, ha funcionado bastante bien, Luis Alberto Plasencia. Hay gente, ahorita mencionó también otro organismo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se me viene a la mente un magistrado que estuvo también en la Prodecon hace tiempo, Juan Carlos Roa, también. Y digo, no quiero mencionar más, pero pues en la academia, como dice, pues hay mucha gente que son profesionales de los impuestos y dan cátedra en las diferentes universidades y que tranquilamente pudieran estar dentro de una terna, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí hay opciones, o en el ámbito profesional, o sea, hay muchos abogados o contadores o incluso otras profesiones que están involucrados en la materia fiscal, pero por ahí pueden buscar, ¿no? Entonces yo creo que nada más es encontrar este tipo de gente, ver los currículum de ellos y hacer propuestas, porque pues como se ha venido señalando, no es un tema sencillo. A veces para tratar de interpretar un artículo de una ley, por así decirlo, del impuesto sobre la renta, pues a veces puedes estar discutiendo y haciendo números y haciendo cálculos y te puedes pasar todo un día. Y a veces no llegas a ninguna conclusión porque se puede prestar a diversas interpretaciones. Y de ahí pues que la materia tienes que ver qué opina la cátedra, si ha habido algunas tesis o algunas jurisprudencias en esos temas. O sea, requiere de una profundidad la materia tributaria. Y la realidad es que es así, por más que se ha pensado y se ha dicho que debemos de simplificar las leyes, pues sí, hay que simplificarlas, pero en esa simplificación yo diría que hay que dar una certeza jurídica, porque una ley simple no necesariamente es una ley justa.
O sea, oye, pues vamos a poner un impuesto sobre la renta del 10% sobre ingresos para todos y ya. Y va a estar muy simple. Bueno, pero habrá negocios que tengan un margen de utilidad del 10% y si les ponemos el 10% de las ventas, pues es el 100% de su utilidad. Pues no, se puede. Ah, bueno, entonces hay que hacerlo sobre ingresos y deducciones, el sistema. Entonces ahí empieza, vamos a decir, lo complejo. O sea, entonces los sistemas en todo el mundo así son. Tienen que tener reglas. Lo importante es que esas reglas sean claras, que dé certidumbre. Ahí es donde sí creo que se deben de revisar las leyes para dar mayor seguridad jurídica, tanto a la autoridad como a los particulares, para que cada quien lo interprete diferente. O sea, una ley simple no es una ley que tiene 10 artículos, ¿sí? A lo mejor la podríamos ver, pues sí, 10 artículos está muy simple, sí, pero entiéndele que en 10 artículos te quieran decir todo. A lo mejor es más simple o más entendible una ley de 100 artículos que una de 10 artículos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas más precisas, porque me aclaran más. Si hablamos de ingresos, hablamos de deducciones, pues me lo aclaran más. Entonces, ese es otro tema que está pendiente y que se tiene que revisar toda la legislación tributaria. Pero por lo pronto sí requerimos, y no sin desviarnos mucho del tema, de tener un titular en la Procuraduría que le dé seguimiento a los trabajos, ¿no? Obviamente por eso esta suspensión que en forma muy acertada otorgó el juez de distrito aquí en Nuevo León, pues es fundamental porque deja al organismo funcionando. En cambio, si el día de ayer hubieran aprobado a un titular y entrar en funciones el día de hoy, pues no sabemos qué va a suceder con esa Procuraduría. Y ahorita ya tiene pues más de un año funcionando sin tener un procurador nombrado, pero el que esté en funciones con toda su estructura ha jalado perfectamente bien. Entonces yo creo que tenemos que seguir empujando este organismo, debemos de tener gente profesional y bueno, pues la hay pues en todos lados. Muchísimas gracias a los dos y precisamente en este tema también que ya había tocado Luis Alejandro en relación a la independencia de criterio, ¿no? Que es muy importante que esto se mantenga en el profesional que vaya a ser el titular de la dependencia. Y en este sentido, bueno, pues vemos que posiblemente esta decisión va más enfocada a un tema de carácter político que a un tema verdaderamente y netamente legal. Aquí entonces me resulta importante que ambos me den sus consideraciones respecto a qué sucedería si hubiera o qué efecto le dan a que pudiera existir una violación a la suspensión provisional que se otorgó en este nombramiento. Le dejo la palabra a Juan Carlos y paso con Luis Alejandro si están de acuerdo. Pues creo que le requirieron ya a Mario Delgado, al diputado Mario Delgado, por qué actos había realizado, y ahí Luis puede tener un poquito más de información técnica en relación a la suspensión, pero yo creo que esa suspensión no nada más la violó Mario Delgado, sino todos los legisladores que estuvieron presentes en la reunión del viernes de la tercera comisión, no nada más es uno. Entonces yo creo que es un tema grave porque sabían perfectamente bien, se les había avisado por medio de los otros legisladores, era un hecho conocido, había salido en toda la prensa, y yo creo que es momento de respetar la ley. O sea, si para eso existe la suspensión, para que no se realice ni un acto, porque creo que así está la redacción en forma muy clara y precisa, ningún acto tendiente al nombramiento, o sea, ni siquiera una entrevista puede haber entrado en eso. Yo creo que si hay una violación y las consecuencias deben ser graves. El caso pues, debería ser hasta destituir a los que participaron en esa reunión como legisladores y que entraran en su caso los suplentes, ¿no? Correcto, así es, Luis Alejandro. ¿Qué nos podrías complementar ahí? Porque la situación pues es de suyo grave, ¿no? O sea, nos enfrentamos a una violación flagrante de la ley, no solamente ya de inicio con el nombramiento de los candidatos, sino con lo que sucedió precisamente el viernes. Entonces, pues me interesa saber cuáles son sus criterios en ese sentido. Claro.
Nuestro Estado de Derecho está construido en un sistema de pesos y contrapesos. Es decir, el diseño de nuestro país está realizado de tal manera que no hay un poder por encima del otro. Tenemos el del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y atendiendo a la naturaleza del asunto, alguno puede detener a los otros dos. En este asunto en específico, el Poder Judicial es el que llevaría mano, por decirlo de alguna manera, y detiene a los otros dos poderes, ejecutivo y legislativo, y le dice, espérense, hay un ciudadano que se está quejando de que se está realizando un acto en contra del orden jurídico, denme oportunidad de revisarlo y no hagan nada en el Inter. Y por nada es nada. Como bien señala Juan Carlos, ni siquiera una mesa de trabajo, una entrevista informal, no hagan nada que tenga que ver con este asunto. Y esto se dio a conocer en medios, se dio a conocer directamente a los legisladores a través de correo electrónico, y de hecho, varios de los legisladores, miembros de la tercera comisión, enviaron una carta al presidente de la comisión señalándole que tenían conocimiento del amparo y que por eso no participaban. Es decir, se abstuvieron de violentar la suspensión, y por ese hecho ellos no tienen ningún problema. Es decir, se retiraron a tiempo y señalaron, nosotros no podemos porque sabemos que existe esta suspensión. Por otro lado, tenemos otro bloque de legisladores que discutieron abiertamente en el canal del Congreso que tenían conocimiento de la suspensión, pero que técnicamente no les había sido notificada esa suspensión. Entonces, tratándose de escudar en un tecnicismo legal que, en mi opinión personal, y ahorita ojalá Juan Carlos también pueda dar la propia, no es válido, porque desde el momento en que te haces conocedor de algo, pues es como si se te hubiera notificado. Deciden continuar con la sesión y acuerdan incluso que en la siguiente sesión presencial iban a elegir de esa terna, porque me imagino que les pareció muy bien cualquiera de los tres. Y la siguiente sesión presencial era ayer. Entonces, afortunadamente, a través de un correo electrónico adicional, el juez requirió al presidente de la tercera comisión que detuviera todo, y ya se dio por enterado, porque estamos hablando de que se configuraría un delito que tiene penas de 3 a 9 años de prisión, adicional a cualquier otro tema como pudiera ser la destitución. Entonces, insisto, no se trata de eso, no se trata de hacer política con el nombramiento del titular de la Procon, se trata de un ejercicio ciudadano, porque aquí el bien jurídicamente tutelado, lo que nos interesa proteger es precisamente a los contribuyentes, que sigan teniendo un organismo apto para la defensa de sus derechos. ¿Y cómo va a hacer eso? Limitando el actuar de los otros dos poderes a través del Poder Judicial, y que siga siendo un contrapeso efectivo. La violación a la suspensión para mí ya se configuró, ya se presentó incluso un incidente al juzgado donde se hace del conocimiento del juez que sesionaron el viernes pasado, y bueno, ya estará en la cancha del juez determinar qué procede. En principio debería proceder una investigación para un tema de delito por la violación, pero faltaría determinar si técnicamente fueron notificados a tiempo o no, con independencia de que las suspensiones, jurídicamente hablando, surten efectos desde que se otorgan, no desde que se notifican. Entonces, incluso esa sesión de trabajo debe detenerse por no realizada, se debe de destruir cualquier efecto que pueda resultar, para que cuando hay una terna viable, se vuelva a realizar con la participación de todos los legisladores que conforman la comisión, y que pueda haber preguntas que realmente pongan en evidencia si los candidatos son aptos o no aptos para formar parte de la Procon. Yo quisiera agregar, si puedo. Sí, Juan Carlos, justo iba a darte la palabra. También hubo un reconocimiento en esa reunión al principio de los propios legisladores que decían que sabían de una suspensión, pero que no se las habían notificado. Pero como lo dijo ahorita Luis de manera muy acertada,
desde el momento en que se da esa suspensión, no necesita notificarse, y además que era de conocimiento de ellos, pues ellos mismos lo mencionaron, o sea, ellos violaron la reunión, ¿no? Y también otros los comentarios que hicieron ahí los legisladores presentes en esta reunión del viernes, donde una legisladora decía, bueno, pues que ellos apenas tienen 1 año y medio en el gobierno y cómo iban a tener una persona de 5 años de experiencia, o sea, a ver, ¿qué tiene que ver el tiempo que tiene? Entonces, sí, entonces puede nombrar un ministro de la Corte que tenga menos de 35 años, o sea, que acabe de salir de la carrera, o de qué se trata esto. O sea, las leyes se tienen que cumplir, no importa quién esté en los cargos públicos correspondientes. Para eso son los requisitos, y es un requisito importante. Es tan importante el nombramiento y cómo se quedó estructurado, que si el Senado o la Comisión Permanente no está de acuerdo con los 3, se lo rechazan al presidente de la República. Si les manda otra terna y no están de acuerdo con los 3, se la rechaza. Y si manda otros 3 y no están de acuerdo, se las vuelven a rechazar. Incluso esto tiene una mayor independencia, este procedimiento, que el nombramiento de los ministros de la Corte, que en ese caso el Ejecutivo tiene en algunos casos la facultad de nombrar cuando no se pongan de acuerdo, se tarden, si mal no recuerdo, más de 30 días el Senado en su nombramiento, ¿no? Entonces aquí no, aquí se buscó al momento de que se estructurara la ley, de buscar una verdadera independencia para que fuera un equilibrio en la relación tributaria. Entonces, es un punto muy importante el nombramiento, no es un tema menor, o sea, y es un tema que están involucrados. Bueno, hay también un órgano de gobierno que no se ha tocado, un órgano de gobierno de 6 personas, que el órgano de gobierno lo conforman el procurador más 6 personas. Cuando se aprueba la ley, después de un veto, porque antes de veto lo que se pretendía es que el nombramiento lo hiciera el Senado sin que se enviara una terna por el Ejecutivo. Pero ya después de que supera el veto y se va al Ejecutivo, ya no teniendo derecho de veto, el presidente de la República, en aquella ocasión, Vicente Fox, se va a la acción de inconstitucionalidad y objetó este nombramiento, que quería que el nombramiento fuera directo por el presidente de la República, lo cual la Corte se lo rechazó. Pero del órgano de gobierno, el órgano de gobierno iba a ser también nombrado por el Senado, ¿sí? Y ahí era diferente, era propuesta de 2 de organismos empresariales, 2 de organismos profesionales y 2 de universidades, y lo iba a nombrar el Senado. Ahí la Corte sí le dio un revés a la ley, para mí de manera equivocada. De hecho hubo votos particulares, si mal no recuerdo, de Góngora Pimentel y de el doctor Cosío. Hubo votos particulares, o se reservaron, no estuvieron de acuerdo, pero por mayoría sí aprobó que ese consejo, lo que forma parte, eso sí lo nombrara el presidente de la República. ¿Y cuál era la intención de esta ley? Pues darle una verdadera independencia y que estuvieran dentro del órgano de gobierno representados los 3 sectores de los que mencioné. O sea, por eso se estructuró y se buscó este organismo. Si bien no es un órgano constitucional autónomo, es un órgano autónomo no sectorizado. Se buscó de alguna manera que fuera un híbrido este organismo, pues para darle una verdadera independencia, y bueno, en su momento, para no elevarlo a un rango constitucional, que a lo mejor se hubiera complicado más y no hubiera salido, ya que este proyecto inició en 2003 en el Poder Legislativo, en noviembre del 2003, y la publicación vino a ser en 2006. O sea, prácticamente casi 3 años se publicó en 2006. Después, controversia constitucional, se terminó como por 2008, la acción, perdón, de inconstitucionalidad de 2008, y vino entrando en funciones hasta el 2011. O sea, desde la intención original del 2003 hasta el 2011 entra en funciones. Hubo pataleo por parte, y vale la pena señalarlo, por parte de la Secretaría de Hacienda. Obviamente no quería, pues, una procuraduría porque pensaba que le estorbaba. Pues sí, si piensa eso, en aquella ocasión Gil Díaz, el que estaba de secretario de Hacienda, era porque tenía claro que sus actos de fiscalización eran ilegales. O sea, pues no hay otra razón por la cual no quisiera apoyar una procuraduría. Pero bueno, un poquito
el antecedente. Entonces, no son requisitos menores, pues, este tipo de nombramientos, y por eso acudimos Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, México Justo, los abogados que participaron, las firmas de abogados que participaron en todo esto, pues fue con el fin de defender estos intereses de los contribuyentes, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Y aquí, bueno, ya estamos tomando la curva final de esta entrevista, que la verdad es que tiempo falta para ahondar un poco en algunas consideraciones, pero yo quisiera en particular darles el micrófono. Juan Carlos, nosotros compartimos hace algunos meses una mesa redonda hablando precisamente de temas de seguridad jurídica a la luz de las reformas fiscales que se estaban discutiendo, que todavía no estaban publicadas en ese momento y que se estaban discutiendo. Y una de las cuestiones y la preocupación constante de todos los participantes era la falta de seguridad jurídica que presentaban algunas de estas normas. Eso sumado a esta, pues me atrevo a decir, triste actitud de la autoridad, un poco de no observar la ley, ¿no? De tener conductas desde las esferas más altas de la autoridad que son claramente contrarias al derecho, ¿no? Claramente. ¿Cuál es su opinión respecto del riesgo o de las consecuencias de que finalmente veamos nuevamente una actitud por parte del legislativo y del ejecutivo de franca ignorancia y falta de respeto al seguimiento de lo que pudiera decidir, en este caso el poder judicial, y terminaran por hacer un nombramiento de esta naturaleza del titular de la PRODECON? Me gustaría empezar, si te parece bien, Juan Carlos, con la opinión de Luis Alejandro y concluir con la tuya. Luis, te cedo el micrófono un poco también para ir cerrando esta entrevista y tus consideraciones finales. Claro que sí. Yo creo que es importante resaltar que el hecho de promover un amparo contra la terna designada no es respaldar la evasión de impuestos, o se le puede dar muchos matices tratando de politizar el asunto, cuando la verdad de las cosas es, hoy más que nunca, precisamente a raíz de las reformas realizadas para este año y con base en la experiencia que tenemos de año, es cuando más se necesita la PRODECON. El gobierno está tomando una actitud de guerra frontal a la evasión fiscal, lo cual se me hace padrísimo. O sea, qué bueno que ya se está haciendo, y ojalá que revisen como primer tema las cuentas públicas, porque digo yo, en mis 20 años de experiencia, lo que he visto es que el gobierno normalmente es el principal comprador de facturas, y qué bueno que lo hagan. Pero precisamente en el momento en que echan a andar una maquinaria compleja como es el SAT para tratar de combatir esto, se pueden llevar entre las llantas a los contribuyentes que no están haciendo cosas mal. Entonces, la PRODECON resulta esencial en estos tiempos de cambio de actitud, de fiscalización. Hay gente que califica de terrorismo fiscal, entre ellas. Yo considero que sí hay algunos actos que pudieran calificarse así. Y por eso la PRODECON resulta absolutamente esencial. También rescato, y esto es un llamado a la acción, ahorita el nombramiento del nuevo titular de la PRODECON está detenido por un amparo. Un solo amparo, se otorgó la suspensión por el juez primero de distrito en materia administrativa, y eso nos dice muchas cosas, entre ellas que la voz de un solo ciudadano, respaldado por la sociedad civil organizada, por despachos, etcétera, pero al final del día es un solo amparo, puede detener la maquinaria del gobierno cuando se estén haciendo las cosas mal. Y el llamado a la acción consiste en que idealmente no debería ser un solo amparo, deberían de ser cientos en toda la República. ¿Por qué? Porque para eso, así es como está diseñado nuestro sistema.
Los pesos y contrapesos significan que podemos, como ciudadanos, inconformarnos contra la autoridad y detener a la autoridad cuando se estén violando nuestros derechos. Que me encantaría que mañana se presentaran otros 100 amparos en México contra la terna y otros 500 contra el recorte del presupuesto a la Prodecon, porque estamos en una situación muy curiosa. Hubo una especie de ataque en pinza a la Prodecon. Por un lado, ponemos un titular que no necesariamente tiene la experiencia y el carácter necesario para liderar la institución, y por otro lado, le quitamos el 75% del presupuesto. Y cualquiera de los dos que prospere, ya se está desmantelando la institución en forma práctica. O sea, va a sobrevivir, y por ahí alguien comentó, se convertirá en un elefante blanco, totalmente inútil e inoperativo. Y por eso sería mi llamado a la acción es, promovamos estos amparos. Hay organizaciones como México Justo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que tienen las demandas, los formatos gratis para todos. Alguien nos ha enseñado, si algo nos ha enseñado la pandemia, es que se pueden hacer cosas a distancia. Existe el juicio de amparo en línea, o sea, se requieren 8 clics más o menos para presentar una demanda de amparo. Así fue como fue presentada esta demanda, que se otorgó la suspensión. Entonces, ojalá que esto sirva para hacer conciencia y que sean muchos más los ciudadanos que ejerzan sus derechos a través del amparo, porque a diferencia de lo que señaló la diputada Padierna, que ella sospechaba que no puede ser un ciudadano cualquiera, pues sí, cualquier ciudadano tiene acceso a este medio de defensa y cualquier ciudadano lo puede ejercer. Entonces, pues con eso me gustaría cerrar este llamado a la acción, para que el que quiera se ponga en contacto con estas organizaciones y se promuevan amparos masivos, porque y no nada más en este tema, estamos hablando específicamente de la Prodecon, pero hay un ataque a diversas instituciones autónomas. Entonces, pues ojalá que esto sirva de ejemplo para abrir camino de que la voz de un solo ciudadano puede tener un peso específico. Muchas gracias, Luis Alejandro. Pues sí, retomo esta convocatoria a la acción participativa ciudadana. Juan Carlos, te cedo el micrófono. Sí, en este año entraron en vigor reformas importantes, iniciando con la reforma fiscal penal, que así se le denominó. Esta reforma lo que buscó por parte de la autoridad cuando la proponen es atacar a los factureros, atacar en forma firme y contundente, aplicable con prisión preventiva oficiosa, de que no les dieran oportunidad de que anduvieran en la calle y se desaparecieran los factureros o los contribuyentes. Y yo creo que está perfecta esa parte de la reforma, pero siempre deja una parte de inseguridad jurídica, que fue como iniciamos esta última intervención, una parte de inseguridad jurídica, porque no nada más hablan de eso, hablan del artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, el retener un impuesto y no enterarlo, y eso de retener un impuesto y no enterarlo puede ser pues un asiento contable, porque a lo mejor no tienes ni lo suficiente para cubrir la nómina neta, me explico, pero en tu contabilidad registras tus salarios, haces la retención, pero el salario neto a lo mejor ni lo completas. Y aún y cuando no ocultes o no escondas o no te lleves el dinero, pues caes en el delito de defraudación fiscal, igual como los factureros. En su momento externamos nuestra opinión que debería de establecerse una separación, pero está esa reforma, ¿no? Y luego viene las reformas fiscales en su conjunto, en donde a partir pues ya de este mes de junio entra todo lo que se graba de la economía digital, las operaciones famosas reportables, que si bien los avisos empiezan a presentarse a partir del 2021, es aplicable a partir ya de este año, o sea, ya tenemos la obligación. Entonces, son nuevas disposiciones fiscales en donde los contribuyentes tienen que tener el apoyo, la asesoría. Las empresas medianas, las empresas grandes, como quiera, se apoyan con sus asesores externos o internos, con sus abogados, con sus contadores que los tienen, pero una empresa mediana, una empresa o pequeña más que mediana, se le complica tener todos esos asesores, y es donde acude la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Entonces,
esta Procuraduría se requiere fortalecerla tanto desde la integración de su personal como de los recursos necesarios que debe de contar. Por eso la propia ley de la PRODECON señala en forma muy concreta en su último párrafo del artículo 2 que el presupuesto de un año a otro no puede disminuir. O sea, tiene que tener siempre un incremento porque se piensa que la Procuraduría debe ir creciendo en la medida que crezca el número de contribuyentes, que crezca la recaudación de impuestos. Entonces, por esa razón se requiere tener un organismo fuerte, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el caso ya que tuvimos que acudir al Poder Judicial para obtener el apoyo, y en este caso a través de Luis, que se obtuvo esa suspensión, y muy clara, y creo que muy bien el juez. Yo creo que hay que reconocer cuando los juzgadores dictan sentencia o las suspensiones provisionales y definitivas totalmente apegadas a derecho. Comprendió perfectamente el juzgador que era importante que se suspendiera el acto, porque si bien la Procuraduría está funcionando ahorita correctamente, no pone en riesgo nada. Malo fuera que estuviera parada y no tuviera funcionamiento esa Procuraduría y que requería rápidamente tener a un representante. No, viene funcionando, no hay prisa. Ahora los contribuyentes, los ciudadanos, decimos, no hay prisa. Vamos a analizar perfectamente los perfiles, queremos que los vea el juez, que vea letra por letra y que vea si cumple o no cumple. Definitivamente ya lo hemos analizado y ha habido cartas de muchas organizaciones profesionales, de colegios de abogados, de barras de abogados, en donde se han expresado que no están de acuerdo con la terna que mandó el presidente de la República al Senado. Entonces, pues ante la falta del presidente de la República de tomar esas opiniones del sector profesional y el sector empresarial, pues se tuvo que acudir a este sistema, ¿no? A presentar el amparo, que pues es una garantía que tienen los particulares, y qué mejor hacerlo de esta manera, que sea un tercero en donde se diriman la problemática y las consecuencias, y no ir a hacer una manifestación de contribuyentes, ir a quemar ahí la puerta de Palacio Nacional. O sea, creo que los caminos que estamos tomando como ciudadanos son los caminos correctos, los caminos adecuados, y yo creo que esto lo deben hacer todos los ciudadanos en las cosas que no les parezcan del gobierno. Entonces hay que entrarle a estos temas. Sabemos perfectamente bien que la recaudación no es lo suficiente, que hay una evasión enorme, que la autoridad ha dicho, el procurador fiscal, que se evaden 500,000 millones de pesos al año, y el presidente de la República también lo ha dicho, entre factureros y no factureros, y la verdad es que es un mundo de dinero, pero no se va a solucionar con tener a un procurador de la defensa del contribuyente a favor del SAT. Al contrario, se va a ayudar a la recaudación cuando el contribuyente sienta que tiene un respaldo, que tiene una persona que lo escuche y que le ayude ante abuso de la autoridad. O sea, si la ley es precisa y le dicen que tienes que pagar un peso, pues tienes que pagar un peso. Si para tu caso particular no es justo ese peso, bueno, habrá otros caminos también del amparo de objetar ese tipo de disposiciones dentro de las leyes tributarias, pero será el camino del amparo. Pero si es un impuesto que está en la ley y que es aceptado, pues hay que pagarlo. Y la Procuraduría te va a ayudar para que no abuse la autoridad, pero también te va a decir, oye, cumple con tus obligaciones. Entonces yo creo que es importante, y eso es lo que debe entender el presidente de la República. Creo que es la parte fundamental que el presidente de la República debe recapacitar, debe solicitar retirar su terna, que sería lo mejor para el presidente de la República, y ahora sí, investigar a qué profesionales puede proponer, y eso llevarlo también a las cámaras empresariales, a los colegios, a las universidades, a ver qué opinan. Yo dejaría aquí a mis comentarios. Pues les agradezco muchísimo a los dos. Pues obviamente estamos a la expectativa de los resultados que vaya a tener este trámite de amparo. Esperamos que efectivamente haya un apego a la ley y al derecho por parte de las autoridades y que veamos un resultado positivo y favorecedor, no solamente para los contribuyentes en el sentido de mantener esta independencia de opinión y esta dirigencia experimentada
en el titular de la PRODECON, sino también por parte de la autoridad y el mensaje que creo que es positivo en el sentido de este respeto y apego al derecho por parte del Estado también, que no veamos una actitud arbitraria en la selección del titular. Yo les agradezco muchísimo su participación en esta sesión. Pues habrá mucho que comentar y habrá mucho que estar observando posteriormente respecto de lo que sucede precisamente con este proceso. Estaremos muy apegados. Les agradezco nuevamente y pues estaremos en contacto prontamente para continuar con los resultados de este amparo y ver qué es lo que sucede. Juan Carlos, Luis Alejandro, muchísimas gracias. Les deseo una excelente tarde y estamos en contacto. Todo el auditorio de GBA, les agradezco también que se hayan conectado. Esperamos que esta sesión haya sido de su interés. Por favor, no dejen de darle seguimiento y, como dijeron los profesionales a cámara, alcemos la voz. Los mecanismos están, las asociaciones están, seamos una sociedad civil organizada. Esperamos que el gobierno dé un mensaje de apego a derecho, pero nosotros también tenemos que aprender a exigir nuestros derechos, a ser una sociedad responsable y también una sociedad interesada en este tipo de aspectos. Muchísimas gracias a los dos, Juan Carlos. Muchas gracias, Aline. Muchas gracias a Andrés y a todo el grupo de GBA, y pues buenas tardes a ustedes y al auditorio. Muchísimas gracias por todo. De verdad, ojalá que más gente se anime. Muchísimas gracias a los dos y nuevamente pues al auditorio de GBA. Sigan sintonizando estas entrevistas y estas charlas que son, me parece que de mucho interés para todos nosotros. Pues un abrazo y muy buena tarde a todos. Buenas tardes. Hasta luego.